Buenas noches, ¿cómo están? Sé que están bien y bueno, vamos a seguir nuestro estudio de los últimos tiempos. Estamos viendo las 70 semanas de Daniel y estamos viendo la última semana. Ya empezamos a ver Apocalipsis. Am, Esta semana entrante yo creo que estamos subiendo a YouTube los videos para que puedan ponerse al día los que no lo han visto, pues puedan estudiarlo con más calma y con más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero vamos a recordar aquí en Daniel 9:27 las 70 semanas de Daniel. Acuérdense que estamos viendo la última semana, todo el libro de Apocalipsis es prácticamente hablando de la última semana de esta profecía de Daniel. Dice así, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, acá en la gráfica vimos que están los últimos 7 años y vamos a ver qué hay. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra y juicio, esto es lo que conocemos la gran tribulación y ya empezamos a ver este tiempo de las 3 años y medio últimos, ¿de acuerdo? Entonces, Apocalipsis 6 vimos, la clase pasada vimos los sellos. Entonces, el primer sello habla del anticristo y vimos que estaba en un caballo blanco, que venía con una corona y con un arco venciendo para vencer. Después el segundo sello vimos que era un caballo rojo o bermejo y el que lo montaba venía a traer guerra. Después el tercer sello vimos un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza y que decían que el pan salía como a $8 cada pan, ¿sí? 30,000 pesos y que eso es hambre. Y después el último caballo del Apocalipsis, son los 4 jinetes, es un caballo amarillo y el que el que cabalgaba tenía la muerte y el Hades detrás de él, ¿de acuerdo? Y ahí estaban muriendo, vimos que moría una cuarta parte de la población del mundo. Entonces estos sellos se rompen cuando el anticristo ya, o sea, los 3 años y medio, cuando ya Dios empieza ese juicio sobre las naciones y empieza todo eso que conocemos como la gran tribulación nosotros y es algo bien complicado, ¿de acuerdo? Después vimos el quinto sello, donde hablan de unas multitudes que están adorando a Dios y están ahí delante del trono de Dios. Después vimos el sexto sello, que es donde dice que el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre, caen las estrellas que estábamos viendo, que todo esto son símbolos y son explicaciones del profeta de lo que nosotros conoceríamos hoy en día como una guerra moderna, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a Apocalipsis 7 y ahí vimos los 144,000 sellados y las multitudes vestidas de ropas blancas. Esto es un repaso de la clase pasada. Los 144,000 sellados son judíos, ¿sí? Vimos que eran 12,000 de cada tribu, entonces habla de Neftalí, de Zabulón, de Isaacar, Jacob, todas las tribus de Israel, dice que son 12,000 de cada uno y dan 144,000 sellados, ¿de acuerdo? Seguimos hoy sí vamos a seguir con la clase, entonces vamos a ver Apocalipsis 8 y 9 y llegamos al séptimo sello, ¿sí? Que esos es como los primeros, el preámbulo de todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces dice que cuando lo abre el séptimo sello empiezan a sonar unas trompetas, ¿de acuerdo? Y dice que, estaba viendo acá que la conexión a internet está un poquito inestable, no sé si me están escuchando bien, pero bueno, sigo. Dice que la primera trompeta, son 7 trompetas. La primera trompeta dice que la toca, un ángel llega y la toca y dice que cae granizo y fuego mezclado con sangre y una tercera parte de los árboles son quemados. Entonces, si venimos con el mismo duro, es que esto que estamos viendo acá es sencillamente más explicación de cómo viene una guerra y cómo se empieza a generar una guerra y empieza a hablar de bombas. Mire que acá dice que, o sea, hay un gran problema. Un segundito acá. Ok. Hay un gran problema con esto de las trompetas. ¿De acuerdo? Y después la segunda trompeta dice que cae una montaña del mar y una tercera parte de los seres son muertos y destruidos una tercera parte de las naves. O sea, fíjense, uno podría pensar, bueno, puede ser un meteorito, puede ser una bomba muy fuerte, ¿sí? Pero de todas formas algo cae en el mar al sonar esa trompeta y empieza a haber todos estos desastres y estos problemas naturales que se empiezan a ver. Dice, una tercera parte de los animales del mar son muertos. Eso es mucho ver ese desastre y esos animales, esos peces muertos.
Sí, o sea, empieza a haber un problema ya a nivel mundial y seguramente es por todo esto de la guerra. Llegan y tocan la tercera trompeta. La tercera trompeta dice que una gran estrella cae del cielo y su nombre es Ajenjo. Y una tercera parte de las aguas de los ríos son convertidas en ajenjo y los hombres mueren, y muchos hombres mueren a causa de esto. Yo estaba analizando y decía, bueno, ¿cómo pueden contaminar los ríos? Puede ser una guerra química, o sea, tantas cosas que hay hoy en día, tantas cosas que el hombre inventa para destruir y le estamos viendo que están sucediendo. Todo esto está en esa época de Apocalipsis. Acuérdense que es importante que la iglesia no está en esta gran tribulación. La iglesia fue arrebatada, fue llevada en el rapto antes de esto. ¿Por qué lo decimos? Porque todas estas profecías que están de las 70 semanas son para el pueblo de Israel, son para el pueblo de Israel. No está la iglesia metida dentro de estas profecías, por eso sabemos a ciencia cierta que nosotros no vamos a estar en esta gran tribulación, ¿de acuerdo? Miren lo que pasa, miren la cuarta trompeta. Entonces la cuarta trompeta dice que una tercera parte, de que el sol y la luna y las estrellas se nublan. Dice que una tercera parte del sol, las estrellas se nublan. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no es toda la Tierra que está en este conflicto tan bravo. O sea, que hay, en ciertos lugares hay tinieblas. Ahí les puse un video de una quemazón de ruedas. Ustedes saben, cuando hay guerras, hay bombas, empieza a haber hollín, empieza a haber nubes. Yo siempre lo he dicho que en la guerra del Golfo Pérsico, Saddam Hussein hizo estallar los pozos petroleros, los quemó, entonces se llenaba todo el cielo de humo y se oscureció, ¿no? Estaban como medio tinieblas. Entonces, hay un problema que está generando y estas trompetas están mostrando eso, ¿de acuerdo? Llegamos a la quinta trompeta. La quinta trompeta dice, miren lo que dice, cae una estrella del cielo y abre el pozo del abismo. Yo les coloqué acá una imagen de una bomba nuclear. En Zacarías capítulo 14, versículo 12, el profeta está hablando cómo es una bomba nuclear. Si ustedes lo buscan, vamos a buscarlo así rápidamente. Zacarías 14, 12 dice esto, para que ustedes entiendan que los profetas y Dios está hablando de toda esta parte de guerra. Muchas veces cuando ustedes estudian Apocalipsis van a encontrar personas que dicen que todo es espiritual y que estos son ángeles y son solamente demonios. Yo pienso que es algo más práctico, más pragmático. Entonces les decía, 14:12, miren lo que dice. Dice así, y será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearen contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en la cuenca de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Obviamente está describiendo una onda explosiva y una onda térmica muy fuerte que está destruyendo a las personas, ¿de acuerdo? Cuando pasa esto, me olvidé decirles algo, en la cuarta trompeta, el ángel dice que van a venir 3 ayes sobre la tierra. Además de todos esos problemas, van a venir unos ayes. Entonces, está diciendo eso. Y acá en la quinta trompeta, miren lo que vamos a analizar. Dice que después de que cae y se abre el pozo del abismo, dice que las langostas, salen langostas que eran como caballos preparados para guerra, con coronas, caras como humanas, tenían dientes, podían sus colas lastimar. Yo siempre lo he sostenido y creo, me parece que es bastante lógico, que es estas imágenes que les voy a mostrar acá. Como un profeta, una persona de esa época, de 300 años antes de Cristo, 600 años de Cristo, ¿cómo puede escribir una guerra moderna? Uno ve los helicópteros y dice, son como langostas, la primera imagen son como langostas. Dice, tienen cara como de hombre, sus colas hacen daño. Él le puso una ametralladora, estuve buscando, yo sé que Oscar es el que me podía guiar esas ametralladoras, pero fíjense que una persona ve esto y cómo explica. Ahí como sale fuego, dice que tienen cabellos como de hombres. O sea, es una explicación tratando del profeta de mostrar lo que está viendo de una guerra moderna, ¿de acuerdo? Entonces, porque a veces uno empieza a decir, no, ¿cómo son langostas y van a ser langostas? No, eso estamos hablando de una guerra que se desata en toda esta parte y vamos a seguir viendo, porque ahora viene la sexta trompeta. La sexta trompeta, ¿qué es lo que pasa? Dice que sale una voz y le mandan a los ángeles, desaten los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates. Miren lo curioso, en el río Éufrates, ahí se los puse en línea azul, justo hay 4 países por donde pasa el río Éufrates, que son Irán, Irak, Siria y Turquía. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que justo son desatados 4 ángeles. Nosotros sabemos que todas estas regiones son regiones muy complicadas, son regiones que están siempre al borde de la guerra con Jerusalén, con los demás países, que el petróleo para aquí, que el petróleo para allá, que la guerra santa, que Estados Unidos es el gran Satán.
Todo esto lo vienen diciendo esos países que son musulmanes. Y acá en la sexta trompeta son desatados estos cuatro ángeles que están en este río. Yo pienso que son los cuatro, está hablando de los cuatro países. Y dice el profeta que se levantó un ejército y escuchó el número y eran 200 millones de personas, de soldados, del ejército. Una cantidad abrumadora. Entonces, yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿cómo así que podemos conseguir 200 millones de personas? ¿De acuerdo? Entonces, 200 millones de soldados es muy complicado. Me puse a hacer cuentas. En la China tienen 3 millones y pico, en Rusia tienen 2 millones y pico, Estados Unidos tiene 1.400.000. Nunca me va a dar 200 millones en una guerra. ¿De acuerdo? Antes yo escuchaba que China era el que iba a poner esos 200 millones. Y bueno, miren lo que estuve estudiando. En la Segunda Guerra Mundial pasó algo curioso. Entonces, miren lo que encontramos. Están las fuerzas del eje, que fueron Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Y miren Alemania los soldados que tenía, estamos hablando de 1940-45, dice tenía 17 millones de soldados. Italia 4.5 millones de soldados y Japón 7 millones. Eso es un total de 28.5 millones de soldados en las fuerzas del eje. Y miren lo curioso, los aliados. Estados Unidos, 16 millones de soldados colocaron en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, 35 millones. Francia 5, el Imperio Británico 8, China 8 millones, Polonia 1 millón. Esto, miren la cantidad de soldados que puso las fuerzas aliadas, 73 millones. Ahí sumando los dos estamos hablando de 100 millones en 1945. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay una guerra, los países no dicen, ay, no solo tenemos 2 millones de soldados y nos tenemos que bandear con ellos y trabajar con ellos. No, seguramente llaman mucha gente a la reserva, mucha gente se ofrece para el combate, necesitan personal para que vaya a la guerra, eso se consigue en esos ejércitos. Pero ¿qué es lo que está diciendo estos 200 millones de hombres de guerra? Que es una guerra mundial. Esta es lo que conocemos como la cuarta guerra mundial, la tercera guerra mundial, porque van a entrar muchos países a meterse en este conflicto. Miren lo que pasa acá. Ahí les puse un mapa del Medio Oriente. La rayita roja, ustedes ya saben que es Israel. Y todos los países que están en verde son los países musulmanes que están alrededor de Israel. O sea, Israel está metido en la boca del lobo, como dice uno. Y todos estos países, sobre todo Irán, Afganistán, Libia, Jordania, todos esos países siempre han querido destruir a Arabia Saudita. Acuérdense que en la guerra de los 6 días que vimos, Arabia Saudita es una coalición de países árabes y atacaron a Israel y buscaron destruirlo. Entonces, todos estos países, y ahí estamos lo del río de Éufrates, que son Turquía, sí, Irak, Irán, sí, Siria, todos esos países van a empezar, seguramente empezar un conflicto muy complicado, y además de eso, tenemos que sumar los países comunistas. Ustedes saben que Rusia, China, Corea del Norte, Rusia y China siempre están apoyando a estos países musulmanes por cuestión del petróleo. Siempre ha sido un problema con Estados Unidos que atacan en este sector, en esta región, siempre hay conflictos y hay guerras y hay cosas muy feas y errores de un lado y del otro, ¿no? Entonces están sumando, súmense los países musulmanes, súmense estos países comunistas y no nos olvidemos de algo. Está también el anticristo. Acuérdense que el anticristo parece ser que va a ser un dirigente de la nueva Roma restaurada, que estamos hablando de la Unión Europea, que ese es el Imperio Romano, ¿sí? Entonces también fuera de eso, también el anticristo va a atacar a Israel. Entonces fíjense que podemos juntar esos 200 millones, va a ser una cantidad de países atacando a Israel y en este momento de guerra que se está cuajando en este apocalipsis que estamos leyendo, Apocalipsis 8, ¿no es cierto? Llegamos a 8:9. Llegamos a Apocalipsis 10:11. Entonces, siempre hay como, antes de tocar el último sello, antes de tocar la última trompeta, acá Apocalipsis siempre hace como un lapso y hace como un paréntesis y empieza a hablar de algo un poquito diferente. Entonces, hay dos temas acá muy interesantes. Uno es el ángel que aparece con un librito. Miren lo que dice acá en Apocalipsis 10. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan tiene una experiencia, dice que aparece un ángel que pone un pie en el agua, un pie en la tierra y en su mano tiene un librito. O sea, exactamente dice así un librito. Y se escuchan esos truenos y dicen algo, parece que es muy importante, y Dios le dice, sella eso, no quiero que lo escribas. Eso es algo que uno tiene que entender, que no sabemos qué es lo que dijo, Dios no permitió que lo dijeran, pero seguramente era algo muy importante. Yo me imagino, estoy acá especulando, de pronto dio el nombre del anticristo, de pronto
dio los países estaban atacando. O sea, quién sabe qué dijo, pero es algo importante y es algo fundamental para esta profecía. Pero Dios quiso que estuviera en silencio, ¿de acuerdo? Entonces Dios mandó a callar esos truenos que escuchó Juan y no los pudo escribir lo que había dicho. Después viene algo en el capítulo 11, que son los dos testigos. Este pasaje de los dos testigos es muy importante porque es algo bastante trascendental que va a suceder. Ustedes empiezan a leer, miren lo que dice acá en Apocalipsis, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Acuérdense que a los 3 años y medio se rompe el pacto que el anticristo ha hecho con Israel, porque el pacto que hicieron al principio de la gran tribulación les permite reconstruir el templo, les permite volver a hacer los sacrificios. ¿Por qué? Ustedes saben que más adelante dice, y lo leímos en Daniel, que el anticristo va a colocar la abominación desoladora en el templo y se va a sentar ahí haciéndose pasar por Dios. Entonces tiene que haber un templo construido. En este momento no está construido. Tienen que dejarlo construir. Entonces dice, este patio déjalo porque es para los gentiles. Ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, o sea, 3 años y medio, vestidos de silicio. Vestidos de silicio, ustedes saben que simboliza aflicción. O sea, el silicio es esa ropa como fique, como una ropa gruesa, una lona gruesa que lastima, y eso significa para el pueblo judío aflicción. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Por mucho tiempo hay varias tendencias cristianas. Algunos dicen que estos dos testigos van a ser Enoc y Elías, porque Enoc dice en Génesis que él fue traspuesto, fue llevado al cielo, y Enoc dice y Elías dice que fue llevado en un carro de fuego y no vio muerte. Entonces dicen ellos que mucha gente dice, no, ellos tienen que volver y ser testigos y empezar a predicar para que los maten, porque la Biblia dice que tiene que venir la muerte y después de eso el juicio, y ellos no han muerto y tienen que morir. Si seguimos con la línea que veníamos hablando, una línea lógica pragmática, ¿sí? No creemos que estos dos testigos sean Elías y Enoc, y mucho menos Moisés y Enoc, que dicen algunos que es Moisés. Yo creo sencillamente que son dos líderes, un líder político y un líder espiritual judío, seguramente, lo más seguro, porque estamos hablando, esto es una profecía para el pueblo judío, que ellos son los que se van a mover. ¿Por qué digo eso? En Zacarías 4, ustedes encuentran una profecía muy semejante donde Dios está hablando que hay, así como dice, hay dos olivos y unos candelabros y los olivos vierten aceite y estos son los dos ungidos de Jehová que están delante de la tierra. Y se está refiriendo a Josué el sacerdote y a Zorobabel, que eran los enviados de Dios para hacer una obra específica en ese momento. Acuérdense que Josué era sacerdote y Zorobabel era un líder político. O sea, era como ¿cómo se dice? El alcalde, ¿de acuerdo? Para que entiendan. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que estas dos personas son sencillamente un líder político y un líder espiritual que están ahí ya en la jugada, están en este pueblo de Israel, están trabajando. Y miren lo que dice acerca de ellos. Dice, si alguno quisiera dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿De acuerdo? A mí me suena esta parte de que sale fuego de su boca, no que literalmente salga fuego de su boca, sino yo creo que son gente que tienen, así como decía Jesús, ¿quién es el que decían de Jesús? ¿Quién es este? Cuando hable sentimos fuego acá adentro. Eso lo dijeron los dos discípulos. Seguramente estos ungidos de Dios, estos dos testigos, van a hablar de tal forma que se van a defender y nadie les va a poder contradecir. Acuérdense que Jesús, con su sabiduría, le dijeron, ¿es bueno pagar impuestos o no? Y él, ¿qué fue lo que contestó? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender también, ver cómo pueden ir pasando las cosas. Yo siempre les he dicho que a través de los años yo veía cómo espiritualizaban todas estas cosas. Entonces el anticristo se sentaba y ponía un trono, todos lo adoraban y se arrodillaban. Vamos a ver más adelante que de pronto no se refiere a eso. No sé si alcancemos hoy a ver un poco la bestia, el dragón, que es Satanás, y vamos a entender un poquitico cómo el diablo trabaja. Sí, el diablo, mi papá me contaba que hace muchos años sacaron una película de unos extraterrestres que venían a la Tierra y venían a ayudar a toda la humanidad y nunca se dejaban ver. Entonces decían, no, déjense ver porque ustedes son muy buenos, ustedes son espectaculares. Y decían, no, porque ustedes se asustan.
Y cuando al final, en la película me contaba que al final se dejan ver, entonces se salen y eran rojos con cachos y con un tridente y una cola puntiaguda, o sea, eran la imagen del diablo que nosotros conocemos. Y eso, yo les decía a ustedes que el diablo no se presenta con cachos ni con cola, él se presenta de formas muy buenas, él no va a imponer ciertas cosas, más bien quiere que la gente tome la decisión de hacerlo, como vamos a ver más adelante con la marca que hemos hablado un poquitico, el sello de la marca de la bestia, en la mano y en la frente. Son cosas que el diablo va a llevarnos. Entonces aquí estamos viendo que ellos tienen gran poder y pueden hacer ciertas cosas, pero también tenemos que entender que puede estar hablando todo esto de una forma figurativa de lo que es ese manejo político y espiritual de estas personas. Miren lo que va a hacer el diablo con ellos. Estos dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿De acuerdo? O sea, miren, acá en el Apocalipsis nos está diciendo que estos dos testigos van a ser muertos y van a ser dejados ahí en la plaza en Jerusalén a vista de todo el mundo. Esto quiere decir que lo van a estar transmitiendo y van a estar 3 días, no sé si es el versículo que les tenga, sí. Van a estar 3 días muertos y miren lo que dice. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Entonces, estos dos testigos van a ser muertos, ahí sí no creo que sea nada que uno tenga que acomodar, sencillamente son muertos y dejados en la vista de todos, y después de 3 días van a resucitar. Sí, nosotros creemos en la resurrección, entonces esto no es raro. También creo que Dios puede hacer que salga fuego de sus bocas, yo creo que pueden hacer muchas cosas, pero estoy tratando de entender cómo hemos visto el desarrollo de lo que está pasando en la humanidad, todo esto que está sucediendo, y cómo Dios ha ido cuadrando las cosas y el diablo ha ido engañando a las personas. Ahí dice, en la Biblia dice que este es el segundo ay, falta uno, ¿de acuerdo? Son 3 ayes, falta un ay. Entonces, después de esto, llegamos ahí sí a la séptima trompeta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en Apocalipsis 11 está diciendo la última parte del versículo 15, y sonó la séptima trompeta. Entonces, ¿qué pasa con esta séptima trompeta? ¿Qué es lo que sucede cuando suena esta séptima trompeta? Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Acuérdense que todas estas cosas que están pasando es en un lapso de 3 años y medio, pero ya estamos como entrando al empujón final, ya como que han pasado todo esto de las guerras, está sucediendo, y en este punto, en la séptima trompeta, llega y dice, el reino ha sido entregado a nuestro Cristo. Aleluya, alabado sea. Y dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía, y el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, o sea, ya como que Dios está, para que entiendan, Jesús está subiendo en el caballo blanco donde va a regresar. Ya está en los últimos momenticos, ya está esto por terminar para que el sufrimiento de las personas acabe. Dice que si no fueran acortados nadie sería salvo. Estamos hablando, creemos que más que todos los judíos. Obviamente habrá personas que se arrepienten y busquen a Cristo, pero esta época de la gran tribulación es dirigida más que todo a los judíos, ¿de acuerdo? Y entonces llegamos a un punto que también es bastante interesante, que es Apocalipsis 12, donde nos muestra lo siguiente. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y ahí también habla del dragón con 7 cabezas, 10 cuernos, diademas en sus cabezas. Después lo vamos a ver un poquitico más, ¿de acuerdo? Más detenidamente. Esta mujer que aparece, hay varias personas que dicen quién debe ser, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que dicen. Pero miren cómo la describe. Una corona de estrellas, un vestido blanco, blanco no, un vestido como de sol, parada en la luna, ¿de acuerdo? Para que entendamos bien quién es esta mujer, acá vamos a ir a la siguiente transparencia, dice la mujer es Israel, ¿de acuerdo? Para que entendamos esto, remontémonos un poquitico a Génesis 37, 9 a 11. Y acuérdense del sueño de José. ¿Se acuerdan qué fue lo que soñó José? Él tuvo 2 sueños. En el primero veía 11 manojos de trigo que se postraban ante el manojo de él, ¿sí?
y estaba hablando de los hermanos, por eso fue que los hermanos empezaron a tenerle fastidio. Y después dice que tiene otro sueño donde ve que el sol, la luna y dos estrellas se postran delante de él. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estamos diciendo que esta mujer que habla ahí en Apocalipsis 12 está hablando del pueblo de Israel, está hablando de ese Israel que está representada como una mujer. En muchas partes de la Biblia, Isaías, en el Antiguo Testamento, muestran a Israel como una mujer. Acuérdense que también muestran a la iglesia como la novia del Cordero. ¿De acuerdo? Pero en este caso en específico vamos a ver por qué decimos que la mujer, que esta mujer es Israel. Unas personas dicen que es la Virgen María. Es más, ustedes saben que en la Iglesia Católica representan a la Virgen María con dos estrellas en su cabeza parada sobre la luna, y busqué esta imagen, y con ese sol ahí resplandeciendo alrededor de ella. Pero no es la Virgen María, ya vamos a entender por qué. Otros dicen que esta mujer de Israel es la iglesia del Señor, pero tampoco, no es la iglesia del Señor. Vamos a entender por qué con las siguientes partes de Apocalipsis 12. Dice así, versículo 2 dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, esta señal, fíjense que dice, y vi una gran señal. O sea, es algo representativo de las cosas que son, no es literal. Esta mujer, que es Israel, estaba encinta. De ahí donde de pronto las personas católicas llegan y dicen, no, es la mujer porque ella dio a luz al Mesías, porque más adelante dice exactamente eso. Y ella dio a luz un gran varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Por qué decimos que no fue la iglesia? Porque la iglesia no dio a luz a Cristo, es al revés, Cristo dio a luz a la iglesia. ¿Por qué no decimos que es María? Porque María dio a luz a Jesús, obviamente, pero María no sigue viviendo y no fue metida en Apocalipsis, porque el siguiente versículo, miren lo que dice. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, o sea, 3 años y medio. O sea, no está hablando de María, porque María falleció, está en el cielo, pero este está hablando de Israel, porque primero, uh, tuvo a Jesús, y Jesús dice que fue arrebatado al cielo y regirá a las naciones con toda su fuerza. ¿De acuerdo? Y después empieza a decir que esta mujer, porque el dragón, que es lo que sigue, el dragón, estoy viendo el tiempo, todavía tenemos tiempo, el dragón viene a atacar a Israel. Primero lo ataca cuando lo van a hacer Jesús, dice acá que se levantó para atacarla, y en el momento que nació Jesús, ustedes saben que Israel estaba en un momento de mucha angustia, como dice acá, todo con el Imperio Romano y con todo esto que estaba pasando. Entonces, después de eso, viene y empieza a pelear. Vamos a tratar de ver un poquitico lo del dragón, ¿de acuerdo? Entonces, veamos acá, entonces entendemos que no es María, que no es la iglesia, que es Israel, esta mujer que aparece acá en Apocalipsis 12. Vamos a tomar unos minuticos a ver cuánto podemos para hablar del dragón. Dice que el dragón es Satanás que aparece ahí, dice el profeta, y vi otra gran señal. También apareció otra señal, perdón, en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y lo arrojó sobre la tierra. Entonces, Satanás es representado de una forma bastante extraña, ¿no es cierto? Dice acá 7 cabezas, 10 cuernos, diademas en su cabeza. Para poder entender un poquitico por qué el diablo es representado de esta forma tan extraña, tenemos que ir a Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 7. ¿Sí? Entonces en Daniel 3, en Daniel 7, dice que él tuvo una visión y él vio 4 bestias. Entonces la primera bestia rara que ve es un león con alas de águila. La segunda que ve es un oso con 3 huesos en su boca. Y la tercera dice que es una especie de leopardo con 4 cabezas y 2 pares de alas. Y al final aparece ahí al fondo, dice que había una bestia grandísima y fuertísima que tenía dientes que desmenuzaban como de hierro, y las patas desmenuzaban todo, y tenía 10 cuernos en su cabeza. Fíjense que la imagen de Satanás aquí en Apocalipsis 12 dice que son 7 cabezas con 10 cuernos. Y en Daniel está hablando también de una bestia extraña con 10 cabezas. ¿Y qué es lo que le dijo Daniel? Miren lo que dice quiénes son estas. En el Daniel 3, el rey Nabucodonosor tiene una visión, un sueño, perdón, y Daniel se lo tiene que interpretar. ¿Se acuerdan que dijo, el que no me interprete los voy a matar? Y dijo, ¿pero qué sueño? No, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces,
Daniel le revela el sueño y él vio una estatua que era la cabeza de oro, el pecho después venía de plata, después venía de bronce en los lomos, después venía de hierro, de acero las pies, y, digo, las piernas, y bueno, ya nos quedan 10 minutos, y dice que los pies eran de entre acero y barro, ¿de acuerdo? Y el ángel explica qué son esos. Le dice, la cabeza de oro es Babilonia, el pecho es el imperio medio persa. Pues no le dice así Babilonia medio persa, sino le está diciendo que tú eres esa cabeza y después de ti va a venir otro reino que va a ser así, después va a venir otro reino que va a tener fuerza y no, empieza a describir y son esos reinos de Grecia. Y el último reino es el reino de Roma, el imperio romano, ¿de acuerdo? Que son las piernas. Pero fíjese que los pies están hechos de barro y hierro. Sí, barro y hierro. Que quiere decir que no se mezclan muy bien y se pueden desquebrajar muy fácil. ¿Cuántos dedos hay en el pie? 10. Otra vez volvemos al número 10. Entonces, cuando vemos acá en Apocalipsis, voy a retroceder un poquitico a ver acá. No, me retrocedí mucho. Cuando vemos acá en Apocalipsis que aparece en la bestia y aparece de esa forma representada como un dragón con 7 cabezas, lo que está diciendo la Biblia, está mostrando es ese tipo, como el diablo se representa, que es como reinos, ¿de acuerdo? Fíjense que ahí en Daniel, en adelanto acá, ahí en Daniel vimos cómo todas estas bestias son reinos, son representación de reinos, y esos reinos son los que vienen a regir en la tierra, y entonces tienen poder por determinado tiempo, uno se corta y otro no, acá está ya la imagen que está buscando. Entonces, todos estos reinos que están ahí, el diablo siempre ha manejado y son los que se oponen a Dios. Estos reinos son los que se oponen a lo que Dios quiere hacer y él siempre quiere destruir y quiere ir en contra de Dios. Las coronas que simbolizan ese poder que el diablo quiere darse a él mismo, de que es el dueño de todo. Acuérdense en la tentación de Jesús, ¿cómo fue que les dijo? Dijo, mira, todos estos reinos me pertenecen y si tú me los das, me adoras, yo te los voy a dar. ¿De acuerdo? Y Jesús le dijo, no, solo a Dios adorarás y a él solo servirás. Pero el diablo, esta representación son esos reinos que vienen. O sea, el diablo usa los reinos del mundo, usa los diferentes eh, gobernantes que hay, y ahí cuando habla de los cuernos, y ustedes van a ver en Daniel, que es las profecías de los cuernos de este animal que es atrás, dice que los cuernos se levantan y uno tiene como ojos de hombre y boca, y uno llega y tumba a los otros 3 y de los 3 queda uno. Siempre están hablando de esas disputas que hay entre los hombres. Lo último que hay es esa parte de los pies de la estatua que hablan de que ese último reino no va a ser muy, muy fuerte, son alianzas humanas, dice así, que creemos que ese es el nuevo imperio romano restaurado, que creemos que es la Unión Soviética, no, la Unión Europea, que es como, viste que ustedes ven que ahí se juntan y pelean y entonces Alemania tiene que ayudar y entonces no que Grecia quebró, entonces no que saquemos a Grecia, no que España, que hay que ayudar a España, pero entonces ¿cómo lo vamos a ayudar? Y que entonces el otro se salió otra vez, o sea, son esas alianzas humanas que no funcionan muy bien, pero de todas formas es un imperio y está ahí en esta jugada de los últimos tiempos y son los que van a estar trabajando más adelante. La próxima clase, el otro jueves, vamos a empezar a hablar de las dos bestias, que es precisamente el anticristo y el falso profeta, y vamos a empezar a hablar cómo ellos se cuajan todo y empiezan a trabajar para destruir el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar ahí, vamos a terminar acá, esperan, dejo de compartir, ahí está. Entonces, estamos en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos todo esto, vamos avanzando, ya nos quedan, yo creo que en 2 clases más acabamos todo este libro de Apocalipsis.